Las fracturas de cadera en Costa Rica son una de las causas principales de hospitalizaciones y también de discapacidad en adultos mayores, con una incidencia de 34 casos por cada 100.000 habitantes. Y en muchos de esos casos, el adulto mayor sufre consecuencias graves luego de este incidente. Pero ¿cuál es la manera correcta de evitarlo? Y también, ¿cuál es el tratamiento adecuado? Hoy nos vamos a centrar en darnos calidad de vida, así que acompáñenos desde ya. Son las 10 en punto de la mañana en esta cita médica de hoy aquí en Los Doctores. Mi nombre es Jennifer Segura, es un gusto estarles acompañando y guiándoles también alrededor de este espacio que justamente va a estar dirigido por el médico Jason Aguilar. Él es ortopedista y le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Mucho gusto y muy contento de estar acá con ustedes hoy. Uno de los temas más comunes, lamentablemente, en adultos mayores, el tema de desgaste, problemas de cadera, dolores de cadera. Y hoy justamente vamos a hablar, y si ustedes están viendo ya acá en nuestro set, tenemos hasta el tema de los implantes y otros dispositivos que pueden darnos calidad de vida. Correcto. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de todo lo que es fracturas de cadera, cómo se clasifican, por qué suceden, cómo las podemos evitar. Vamos a hablar un poco de qué implantes se utilizan, cuáles son algunas complicaciones postoperatorias, el riesgo que tienen los pacientes a la hora de tener una fractura que muchas veces puede terminar en una muerte del paciente, y vamos a hablar un poco de lo que se recomienda para un paciente que tiene una fractura de cadera, cuál es el manejo ideal. Empecemos, doctor, aprovechando los elementos que usted tiene acá con nosotros para entender cuál es la diferencia entre el desgaste, la fractura y también por qué cuando hay una fractura hay tanto dolor. Los pacientes registran muchísimo dolor. Sí, claro. Bueno, un desgaste a nivel de la articulación de la cadera es cuando el cartílago a nivel de la articulación se va perdiendo. Cuando ese cartílago se pierde, empieza a deformarse la articulación. Entonces, por ejemplo, la cadera, si podemos ver en esta imagen de acá, voy a levantarme un momento, tiene una parte que es esférica. Esta esférica se llama la cabeza del fémur. Esa esfera tiene una parte que se llama cartílago. Cuando el cartílago se va perdiendo, empieza a haber un choque de hueso con el hueso del acetábulo. Se va deformando la cadera y eso genera muchísimo dolor en el paciente, pero cuando hablamos de eso es un desgaste de cadera. Es desgaste. Exacto. Cuando tenemos un trauma puede ser a través de una caída, y tenemos una pérdida de la continuidad del hueso, eso se llama una fractura, que es cuando el hueso, popularmente hablando, se parte en 2 o 3 segmentos. Que he visto en eso que usted tiene aquí, doctor, ¿cómo sería? Porque aquí tenemos entonces la pelvis, tenemos esta parte que usted nos decía del fémur, entonces el paciente, ¿qué es lo que experimenta? Ok, entonces, por ejemplo, esto es un modelo de un fémur. El fémur es la parte proximal, forma la articulación de la cadera. En este fémur que tenemos, bueno, aquí por situaciones falta la cabeza femoral, que es esa que vemos en la imagen. Pero la cabeza femoral no es solo lo que quiero decir es que la articulación son diferentes partes. Entonces, por ejemplo, está lo que es la cabeza, está lo que es el cuello, está lo que son los trocánteres y está el acetábulo. Todas estas estructuras forman la articulación de la cadera. Entonces, por ejemplo, cuando un paciente va aumentando en edad, esta parte del fémur pierde muchísima densidad mineral ósea. Por eso es que cuando un paciente se cae, tiene un altísimo riesgo de presentar una fractura. Y entonces esa parte también vendría evidentemente ligada a la pelvis, que también es un área donde se siente mucho dolor e incomodidad. Exactamente. Entonces, por ejemplo, esta parte de acá de la pelvis, si observamos este agujerito acá, esto es el acetábulo, y dentro de este agujerito ahí es donde va la cabeza femoral. Ok, doctor. Cuando hablamos de fracturas, y usted nos decía, una de las principales causas es caídas, pero ¿qué otras cosas llevan a esa fractura o a que un incidente se convierta ya en una lesión mayor? Bueno, lo que es las fracturas de cadera son factores múltiples. Entonces, por ejemplo, si hay algunos factores más asociados con fracturas de cadera, por ejemplo, es más frecuente que se encuentren pacientes de mayor edad y es más frecuente que se encuentre en población femenina. Esto se debe a que, por ejemplo, el cuerpo humano alcanza el pico óseo a los 35 años. Después de los 35 años, nuestro cuerpo empieza a ir perdiendo poco a poco densidad mineral ósea, lo cual hace que el hueso de uno cada vez, conforme va avanzando la edad, se vaya volviendo más débil, por así llamarlo, porque aumenta la actividad osteoclástica y disminuye la actividad osteolástica, que es la formadora de hueso. En los pacientes femeninos,
en los pacientes femeninos, perdón, el problema que hay es que cuando les llega la menopausia disminuye la producción de estrógenos. Y al disminuir la producción de estrógenos aumenta la actividad osteoclástica, que la actividad osteoclástica es la que se encarga de degradar hueso. Por eso es que las mujeres después de la menopausia tienden a perder más densidad mineral ósea, lo que hace que el hueso se vuelva más frágil y las predispone a que sufran de fracturas de cadera más frecuente que los hombres. Por osteoporosis, básicamente, doctor. Sí, correcto. La mayor cantidad de pacientes con fracturas de cadera son pacientes que ya tienen osteoporosis. Entonces, se recomienda muchísimo en pacientes adultos mayores y más que todo pacientes femeninas realizar densitometrías óseas. Hay una clasificación que se llama el T-score, que a través del T-score uno puede saber si un paciente tiene osteoporosis, tiene osteopenia o se encuentra normal. Cuando el paciente tiene un T-score por debajo de 2.5, significa que ya tiene osteoporosis y tiene riesgo de presentar fracturas. Y no solo en la cadera, también en otras partes del cuerpo, como por ejemplo la columna. La columna es un hueso que también tiende a presentar mucha pérdida de la densidad mineral ósea. Y hay pacientes que cuando se caen no solo se fracturan la cadera, sino que también pueden tener colapsos a nivel vertebral y tener fracturas vertebrales. Doctor, voy a empezar el tema ya específico de cuando ya me fracturé la cadera y entramos ya al tema de los implantes y prótesis y demás, haciéndole una pregunta que yo sé que tal vez muchos en casa hemos escuchado o hemos vivido también a lo interno de nuestras familias. Cada vez que alguien a quien amamos, adulto mayor, se cae y se fractura la cadera, uno siente como que es la mala noticia, porque hay registros también de que después de una caída, de una fractura de cadera además, la mayoría de pacientes va en retroceso y lamentablemente les puede hasta quitar la vida. ¿Cuál relación es la que existe, que se ha encontrado entre fractura de cadera y muerte? Sí, claro. El problema es que muchos pacientes adultos mayores empiezan a tener enfermedades o pueden tener pérdida de su estado de conciencia, o puede ser que tomen algunos medicamentos que los pueden hacer que tengan un poco más de sueño de lo normal. O, por ejemplo, pueden llegar a tener alteraciones electrolíticas que hace que se caigan. Entonces, por ejemplo, puede ser que haya un adulto mayor que esté totalmente sano, como puede ser otro adulto mayor que no sabemos que tiene algunas alteraciones a nivel sistémico y que estas alteraciones a nivel sistémico provocan una caída. Si empezamos desde ese punto, hay que tomar en cuenta que muchas de las fracturas de cadera, el paciente no es un paciente sano, es un paciente que ya viene con varias comorbilidades. Entonces, si tomamos en cuenta que un paciente con comorbilidades se cae, se fractura la cadera, es un paciente que tiene mayor tasa de complicaciones. Son pacientes que tienden a estar encamados porque no se pueden levantar. Al estar encamados aumenta el riesgo de una neumonía, aumenta el riesgo de un tromboembolismo y todo este tipo de problemas desencadenan en una muerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El manejo ideal en los pacientes con fractura de cadera es operarlos cuanto antes. De hecho, hay muchos estudios a nivel mundial donde se compara los resultados en pacientes si se opera en las primeras 24, en las primeras 48 o después de 48 horas. Y por cada día que pase el paciente esperando una cirugía de una fractura de cadera, aumenta la tasa de mortalidad. Entonces, por ejemplo, y pensemos ahora en un paciente sano que se tropezó con algo y se cayó y el paciente se fracturó la cadera. Es un paciente que está totalmente sano, pero ¿qué es lo que pasa? Que si es un paciente que le damos muchos días de espera para operarle la cadera, es un paciente que está con un encamamiento. Ese encamamiento puede desencadenar tromboembolismos. Si hace un tromboembolismo ya va a tener problemas a nivel pulmonar. Ese encamamiento puede desencadenar una infección a nivel de pulmón, que muchas de las infecciones a nivel pulmonar son por bacterias del hospital, que son bacterias sumamente resistentes. Tienen que darles antibióticos bastante fuertes para poder resolverlas y hay muchos de estos pacientes que no logran resolver. Un paciente adulto mayor que ya tiene alguna de estas complicaciones significa que va a tener otras alteraciones a nivel de los órganos. Puede ser que de repente empiece a tener daños a nivel renal y ya esto desencadena un fallo sistémico que desencadena en la muerte. Por eso es que las guías siempre recomiendan operar al paciente cuanto antes. En las primeras 24 horas es lo que se recomienda y es lo que se asocia a la menor tasa de mortalidad. Y le pregunto entonces, doctor, ¿están llegando los pacientes así o tenemos también casos de gente que se cayó, el adulto mayor, que tradicionalmente está más acostumbrado, ¿verdad? No, eso no es nada, yo me aguanto, me tomo unas pastillitas y no detecté, o el dolor por fractura es insoportable que definitivamente los hace llegar a emergencias? Bueno, hay de ambos casos. Por ejemplo, cuando la fractura es completa con un desplazamiento, el paciente tiene un dolor sumamente grande, es un dolor que imposibilita totalmente la marcha, es un paciente que desde que se cae no se puede levantar, como hay otros casos en los cuales las fracturas son tan pequeñas, el hueso no se desplaza, se queda impactado, por así llamarlo,
lo cual permite que el paciente se levante, dé unos pasitos, pero el paciente refiere dolor, molestia, refiere esa imposibilidad a la marcha, pero aún así logra estar de pie. Estos son casos que muchas veces son subdiagnosticados, llegan a un servicio de emergencias, les hacen una radiografía, de repente no se les ve la fractura porque está impactada, pero por eso es sumamente importante uno como profesional siempre sospecharlo, porque hay muchas veces que de hecho en la radiografía se puede ver una imagen que uno puede sospechar, y cuando esto sucede hay que enviarles un estudio más completo. En este caso lo más óptimo para enviar es un TAC, y ya en el TAC sí se puede ver la fractura. Entonces son pacientes que usted los ve que tuvieron una caída, que después de la caída refieren un dolor importante, pero que logran tener una marcha, pero son pacientes que igual necesitan la cirugía. Hablemos ahora sí de la cirugía. Entonces, doctor, tal vez entendiendo si lo que me duele es el lado derecho, efectivamente la fractura va a estar en el lado derecho, cómo se hace esta cirugía, cuánto tiempo tarda, y obviamente yo creo que aquí a todos nos interesa siempre el tema de la recuperación, ¿verdad? Que hay unas que tienen un poquito más de complejidad que otras. Claro, correcto. Bueno, cuando uno va a analizar un paciente que ya tiene una fractura de cadera, ahí lo que tenemos que tomar es si la fractura se encuentra intracapsular o se encuentra extracapsular. Entonces, para hablar un poquito qué significa intracapsular o extracapsular, vamos a ver este modelo. Este modelo, a nivel del cuello femoral, se encuentra la cápsula articular. La cápsula articular es como una cápsula que rodea toda la articulación. Las fracturas que se encuentran por dentro de la cápsula articular se les debe dar un manejo totalmente distinto a las que se encuentran por fuera de la cápsula articular. Entonces, por ejemplo, si tenemos una fractura en un paciente adulto mayor que ya tiene aproximadamente 65, 70, 75 años, una fractura intracapsular, llámese del cuello, de la cabeza, con un desplazamiento, en estos pacientes lo que más se recomienda es realizar un reemplazo total de cadera. Si tenemos un paciente con una fractura extracapsular, hay que utilizar otro tipo de implantes. Los implantes comúnmente utilizados son los clavos cefalomedulares. En pacientes jóvenes no se recomienda de primera entrada hacer reemplazos, porque los reemplazos son cirugías que tienen cierto número de años, y después de cierto número de años hay que volverlos a cambiar. Entonces, en pacientes jóvenes uno siempre procura hacerles una fijación con tornillos, intentando que no haya una necrosis de la cabeza femoral, porque el problema que pasa es que las fracturas que se encuentran por dentro de la cápsula, por ahí pasan las arterias que nos irrigan la cabeza femoral. Cuando hay una fractura, esas arterias se pueden dañar. Si las arterias se dañan, no le va a llegar sangre a la cabeza femoral. Por ende, en unos meses esa cabeza femoral se va a morir, y al morirse se aplana, lo cual va a desencadenar un dolor en el paciente y una limitación a la marcha. Entonces, por eso es que en estos pacientes, cuando son adultos mayores, se recomienda sustituirle la cadera, y cuando son adultos jóvenes, se recomienda hacerles una fijación intentando salvar esa cabeza, pero para eso igual la cirugía tiene que ser lo más pronto posible. Si por algún motivo se le hace la fijación y el paciente tiene una necrosis, pues entonces no queda de otra que hacerles un reemplazo. Ahora, tenemos aquí estos implantes, ¿cómo se les llama, doctor? Ok, entonces, por ejemplo, aquí tenemos diferentes implantes que se utilizan para hacer fijaciones de cadera. Por ejemplo, este de acá es un implante que se utiliza para hacer reemplazos. Entonces, esto es una prótesis de cadera. ¿Y esa es la bolita que simularía lo que está aquí? Exactamente. Aquí, bueno, falta hacerle un canal, pero realmente esto iría en esta posición. Entonces, la bolita que iría aquí es esta bolita de acá. Y esto articularía con el acetábulo. Le ayude aquí para que lo sostengamos y lo veamos. Entonces, esta es la posición correcta en la cual se coloca un reemplazo total de cadera. Y entonces, eso sería para reemplazo total. Esto es un reemplazo total de cadera. Esta sería la fijación ideal para pacientes adultos mayores con una fractura desplazada, que la fractura lesionó la articulación, la cabeza femoral o el cuello. Este sería el implante ideal. Y tenemos otros que, bueno, ese también tiene la bolita, que le vamos a decir la bolita porque el nombre oficial es... Esto es una cabeza de cerámica. No, el nombre de... Reemplazo total de cadera. De la bolita me dijiste... La cabeza femoral. La cabeza femoral. También la tiene, pero está en un material distinto. ¿Hace alguna diferencia? Sí, totalmente. La diferencia entre una y otra es que, por ejemplo, en esta prótesis de acá, la cabeza femoral es de metal. Se utiliza para pacientes de mayor edad. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un paciente de 85 años que hay que hacer un reemplazo, esta es la que usualmente se utiliza. Si es un paciente muy joven, hablemos de un paciente de 60 años, se utiliza una cabeza de cerámica, porque son cabezas que tienden a durar más en el tiempo.
¿Ok? Ok, doctor. ¿Y esos tornillos que tenemos ahí también, esos en qué, esto sobre todo pensando en los pacientes que o están por someterse a una cirugía y quieren informarse, o quienes ya tienen todo esto y a veces uno sale de una cirugía sin tener la información suficiente? ¿Esos tornillos también están dentro de los pacientes con alguna intervención quirúrgica? Sí, correcto. Por ejemplo, esto de acá es parte de la prótesis de cadera. Entonces, esta es la parte que va en el acetábulo, en la pelvis. Y estos tornillitos se utilizan para fijar esta copa acetabular a la pelvis y que tenga un agarre mejor. Entonces, estos tornillitos son para eso. Por ejemplo, si hablamos, para volver igual al mismo modelo, de lo que son fracturas extraarticulares, que son de la cápsula hacia afuera, hay diferentes clasificaciones. Por ejemplo, están las fracturas transtrocantéricas, que es la mayoría de ellas. La mayoría son transtrocantéricas cuando van de trocánter mayor a trocánter menor. Hay otras que se llaman las subtrocantéricas, que es a este nivel. Y este tipo de fracturas se utilizan otros implantes diferentes. Entonces, por ejemplo, esto es un clavo cefalomedular. Este clavo cefalomedular se utiliza para colocarlo dentro del canal medular, y este tornillo grande de acá es un tornillo cefálico, que este tornillo cefálico usualmente va en esta posición. Ok. Entonces, este tipo de implante se utiliza para fijar las fracturas extraarticulares. Doctor, cuando uno ve todo eso, yo creo que no sé si les pasó ahí en casa que uno dice, ay Dios, pero eso está dentro. Hablemos de esa cirugía como tal. Evidentemente el paciente está anestesiado. ¿Cuánto tiempo tarda esa cirugía? Cuando ya me despierto, ¿reporto algún dolor o solamente es inflamación? ¿Qué podemos esperar también de eso? Bueno, resulta que los pacientes con fracturas de cadera, como veníamos hablando al puro principio, son pacientes que tienden a tener muchísimo dolor. No logran movilizarse, no logran mantener la postura de pie. De hecho, pasarlos de la cama les es sumamente doloroso. ¿Por qué? Porque hay mucha irritación a nivel de la cadera. Si empezamos a pensar en todos los factores que pasan cuando ocurre una fractura, hay que hablar de un hematoma que se produce. Ese hematoma genera aumento del espacio, genera una presión que genera molestia. Y la cadera es una articulación que es sumamente inervada, por lo cual cuando se fractura el periósteo, que es una de las partes que más inervación tiene, hay un roce de periósteo con periósteo. Eso genera muchísimo dolor también. Los pacientes con fracturas de cadera tienden a tener un umbral del dolor menor, lo cual les aumenta el dolor con cualquier movimiento que les haga. Hay que tomar en cuenta que se libera un montón de citoquinas y de factores inflamatorios que el cuerpo lo libera para tratar de cicatrizar esa fractura, y este montón de factores inflamatorios aumentan el dolor. Entonces son muchísimas las causas. Cuando uno fija al paciente, lo lleva a hacer las operaciones y le hace la cirugía para colocar el implante, lo que hace es fijar todo, volver a estabilizar todo, volverle la anatomía normal al cuerpo. Cuando uno hace esto, el paciente ya le deja de doler. ¿Qué es lo que pasa? Que como uno hace heridas, le van a doler las heridas. Claro. Le va a doler parte del hematoma que va a quedar ahí. Hay un sangrado que igual tiene que irse reabsorbiendo poco a poco. Hay una inflamación que tiene que ir bajando poco a poco. Entonces siempre va a generar un dolor residual, pero el dolor va a ser menor. ¿Okay? 67 77 77 78 para que nos hagan sus consultas a través de nuestro WhatsApp. Recuerde que ya puede ir alistándose también con las llamadas telefónicas en nuestro espacio del consultorio. Doctor, si entonces yo ya me hice la intervención quirúrgica, estoy esperando el tiempo prudencial, pero el dolor se mantiene, no mejora. ¿Podría uno pensar que hubo algo, tal vez, estoy aquí tratando de entender, que el tamaño del implante no haya sido el correcto, que la posición en la que me colocaron el implante no haya sido el correcto? ¿Puede también algo no salir necesariamente bien durante esta intervención que haga que hoy por hoy, después de varios meses, yo siga con dolor? Sí, correcto. Usualmente el paciente que se hace una adecuada fijación, una adecuada selección del implante, que todo sale como tiene que salir bien, es un paciente que tiene que ir mejorando. Si bien es cierto, como mencionaba antes, va a tener un dolor por la cirugía como tal, es un paciente que conforme vaya avanzando los días, ese paciente tiene que irse sintiendo mejor. De hecho, hay pacientes que uno los opera y uno les autoriza a caminar el día después de la cirugía. Entonces, imagínense qué bien que es fijarle la fractura y lo bien que se siente el paciente, que el paciente empieza a caminar con ayuda de un fisioterapeuta y con la ayuda del médico que lo operó, empieza a caminar con una andadera súper importante, porque hay muchas veces que pierden fuerza, la gran mayoría del tiempo, entonces la andadera es de soporte. Pero hay pacientes que son fracturas sumamente inestables. En las fracturas sumamente inestables hay muchos cirujanos que prefieren no apoyar al paciente, sino hasta que haya un proceso de cicatrización previa al hueso.
Cuando las fracturas son sumamente inestables o el implante no ha sido bien colocado, se pueden presentar complicaciones. Estas complicaciones pueden hacer que parte de los tornillos que se colocan se salgan. Hay una patología que se llama un cutout, que es cuando un tornillo se sale totalmente de la cabeza femoral y empieza a rozar el acetábulo y eso genera un dolor terrible al paciente. Entonces son pacientes que tal vez tienen 1 mes y medio operados, 2 meses de operados y el paciente no puede caminar y no puede apoyar. Y resulta que la complicación que tienen es un cutout, que el tornillo se salió de su espacio. Hay muchas veces que cuando se pone el implante está escrito que si el tornillo cefálico queda sumamente largo, ese tornillo puede rozar la fascia. Eso genera un dolor. Entonces, sí hay muchas causas que pueden generar dolores residuales en pacientes que han sufrido fracturas de cadera. Por eso es importante realizarles una radiografía, darles una valoración y ver qué es lo que le genera el dolor al paciente. Pero un paciente que ha evolucionado como tiene que ser, que el implante fue el correcto, que la cirugía fue la correcta, que la reducción fue la correcta, sumamente bien colocado, es un paciente que siempre tiene que ir en mejoría. Y súper importante lo que hablamos antes, los pacientes que mejor les va son los pacientes que se operan lo más pronto posible. Esa capacidad de respuesta también es muy importante. Exacto. Doctor, le agradecemos muchísimo por esta primera explicación. Después de la pausa que vamos a hacer, vamos con las consultas. Así que si usted ahí en casa tiene algún familiar, conoce a alguien que está atravesando una situación de muchísimo dolor, dígale que ponga de una vez Teletica y si no, usted también puede hacernos sus consultas a través de nuestras vías. Ya las conoce, la llamada telefónica o también a través de nuestro WhatsApp. Una pausa y ya casi venimos con más. Quédese con nosotros aquí en Los Doctores. Con 23 minutos de la mañana. Qué gusto que usted sigue con nosotros aquí en Los Doctores. Estamos hablando de fracturas de cadera y le damos de una vez el espacio a esta consulta. Vamos a empezar, doctor, con doña Jacqueline. Dice que ella tiene 55 años y que tiene artrosis de cadera. Dice que la cadera derecha tiene un implante y la cadera izquierda tiene igual artrosis. Dice que su rodilla también tiene un problema. Dice que tiene muchísimo dolor e inflamación en ella, en la rodilla. En la caja dice que le indican que hasta que esté hueso con hueso, la van a atender para valorar si la operan. Dice que solo analgésicos es lo que le han enviado y que además ha leído que hay una alternativa de inyección de plasma, que si este le puede ayudar. ¿Qué le podemos decir a doña Jacqueline? Es correcto. Los pacientes que tienen desgaste de cadera son pacientes que no pueden vivir bien. Están muy limitados, están con mucho dolor. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se espera, o dependiendo de la persona que lo valore, hay personas que dicen que es mejor realizar el reemplazo, ya sea de rodilla o de cadera, cuando haya un desgaste severo de la articulación. El problema es que, por ejemplo, se ha visto que hay pacientes que tal vez no tengan un desgaste severo de la articulación, sino que tienen un desgaste leve y este desgaste leve les genera muchísimo dolor al paciente. Entonces, cuando esto sucede, los analgésicos orales muchas veces no hacen el efecto que tienen que hacer. Entonces son pacientes que es mejor colocarle medicamentos inyectados. El plasma es un medicamento que se ha estado utilizando recientemente, que funciona bastante bien, al igual que el ácido hialurónico. Son medicamentos que han salido en los últimos años. Se utilizan para pacientes que tienen un desgaste leve o moderado. En desgaste severo no tienen tanto efecto, pero siempre hay pacientes que sí les llega a ser un efecto positivo. Por eso yo le recomiendo a esta paciente probar con plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico, porque muchos de estos pacientes con inyecciones tienden a mejorar muchísimo su calidad de vida. Eso antes de realizar una cirugía. Porque la cirugía, en los pacientes que tienen desgaste, si uno les hace una cirugía, más del 90% de los pacientes les va sumamente bien, pero hay un porcentaje de pacientes que siempre va a tener unas complicaciones. Una de las principales complicaciones puede ser una infección. Entonces, uno, antes de operar un paciente, siempre le ofrece tratamientos inyectados, intraarticulares, y si el paciente se mantiene bien con esto, excelente. Vamos ahora a recibir la primera llamada telefónica a don Walter desde Alajuelita. ¿Cómo está, don Walter? Adelante. Buenos días. La consultica para el doctor era la situación. Yo tengo 59 años. Desde ahora, el 24 de diciembre, más o menos, me agarró un dolor, no como en la parte baja de la cintura, a los lados. Ya me hice exámenes de sangre, de orina, un TAC, unas placas, no me sale absolutamente nada, pero yo sigo con el dolor. No. Hay días que amanece un poquito menos, hay días que definitivamente, y tengo que pararme casi como que jorobado para poder caminar, y el dolor es muy fuerte. La pregunta sería como qué me puedo hacer o dónde puedo ir
para ver qué me detectan, porque en los exámenes, como les decía, no sale absolutamente nada. Bueno, don Walter, en el caso suyo, este tipo de dolor que usted refiere puede hablarse de una lumbalgia o puede ser un dolor de cadera. Ambas son posibilidades bastante grandes. No necesariamente los estudios van a salir con alguna alteración para que usted tenga dolor. A veces los dolores son meramente mecánicos. Entonces yo le recomiendo valorar con un ortopedista. Yo con mucho gusto lo puedo valorar y llegar al diagnóstico que usted requiere para dar el tratamiento adecuado. Doctor, nos hacen también una consulta sobre el tema de alimentos. ¿Hay alimentos que pueden ayudarnos a prevenir un futuro desgaste o incluso que si me caigo no termine en una fractura? Sí, correcto. Vieras que es curioso porque a nivel país hay muchos pacientes que tienen deficiencia de vitamina D. Y si uno quiere que la parte ósea esté bien, tiene que consumir productos ricos en calcio y productos ricos en vitamina D. Hay muchas personas que trabajan en lugares cerrados, donde no les llega el sol. Entonces son pacientes que tienden a tener deficiencia de vitamina D, lo cual hace que sus huesos no tengan una adecuada mineralización. Entonces sí es importantísimo, primero, consumir productos ricos en calcio, consumir productos ricos en vitamina D, como los huevos, atún, sardinas, salmón. Son productos que vienen bastante bien de vitamina D, pero siempre es importante hacerse controles. Vamos a darle, muchas gracias doctor por contestarle a nuestra televidente. Le vamos a dar la bienvenida a doña María Cristina desde Tibás con su consulta. Doña María, ¿cómo está? Buenos días, doctor, y muchas gracias. Adelante. Vea, tengo un dolor en la cadera. Yo tengo artrosis degenerativa. A mí me ven en la clínica del dolor por eso. Pues, he estado toda esta semana con un dolor en la pierna izquierda, aquí en la cadera. Fui a la clínica de aquí de Tibás, me dice el doctor, es que lo mismo es el desgaste. Le digo, doctor, mándeme una placa para ver. Entonces me dice, bueno, se la voy a mandar, pero ese es el desgaste. Me fui a la UNIBE, me dice, porque aquí me dijo que duraban una eternidad, ¿verdad? Entonces me fui a la UNIBE, lo que me mandaron fue la imagen, no me han dado el reporte. Pero entonces me fui con la imagen, me fui a emergencias. Resulta que estaba el mismo doctor, me atendieron, claro, como ya había ido yo varias veces, me dejaron de última, más que soy adulta mayor, y yo con ese dolor. Resulta que le enseñé al doctor la imagen y me dice, doña María, es que es lo mismo que le dijo el doctor Sánchez. Me dice, ¿qué es el desgaste? Pero vea, doctor, yo me acuesto y siento como una punzada en la cadera. Y ya donde yo camino ya se me alivia. Pero todavía ahora se me pasa como a la ingle derecha. Y así este dolor, o sea, en los dos lados, doctor. Yo quisiera saber qué podría hacer. Sí, claro. Me dicen, porque a mí me han infiltrado, me he puesto plasma, pero me puse plasma en la rodilla y en la columna. No me está doliendo, sería mentira que los huesitos de la columna que tengo de mía, a mí me ha hecho el plasma. Pero aquí este dolor de la cadera es insoportable y no me creen, es que voy a la clínica y me dicen, no, es que es el desgaste. Claro, le comprendo. Estoy, bueno, al borde. Totalmente, eso es lo que hablamos de los pacientes. Sí, gracias, que muchas doña María veces Cristina. es un dolor insoportable, no tienen calidad de vida, entonces sumamente desesperados, acuden a los servicios de emergencias varias veces, muchas veces lastimosamente no se logra resolver. Sí. Entonces son pacientes que hay que hacerles una muy buena valoración, porque por ejemplo, si es un desgaste de cadera, tratamos el desgaste de cadera con inyecciones, no mejora, y si tiene un desgaste severo, pues es un paciente que ya se convertirá en un paciente quirúrgico, un paciente que la forma de resolverle su vida sería hacerle una operación. En el caso de doña María, hay dolores que se pueden confundir, entonces por ejemplo, puede ser que de repente el dolor que ella refiera no sea necesariamente desgaste de cadera, sino que se asocie a patología de columna, lo cual habría que darle un tratamiento totalmente diferente. Entonces, a doña María yo sí le recomiendo igual, me encantaría valorarla para ver qué le puedo ofrecer, porque estoy seguro que le podemos llegar a un buen diagnóstico y darle un adecuado tratamiento. Bueno, doctor, y muchas gracias a doña María también por ponerse vulnerable. A veces cuesta, ¿verdad?, sí, claro, decir estas cosas y hasta denunciar, porque sabemos que lamentablemente una situación como la de doña María, muchas personas también la han podido vivir. Y en ese sentido, doctor, también usted hablaba de la urgencia que hay en algunos pacientes de que sean intervenidos inmediatamente y sabemos también de la situación de listas de espera en la caja, ¿verdad? Sí, correcto. Eso es un tema que podemos hablarlo ampliamente.
porque realmente cuando un paciente tiene una fractura de cadera, como les he mencionado varias veces, entre más pronto se opere ese paciente, mejor le va. El problema que tenemos a nivel institucional y a nivel de país es que la Caja es una institución que tiene pocos especialistas para una población muy grande. Entonces, cuando un paciente se fractura la cadera, muchas veces no hay una sala disponible para poder operarlo de emergencia. Entonces, son pacientes que a veces duran 3, 4, 5, 6 días esperando una cirugía. Son pacientes que lo ideal sería operarlos el mismo día y muchas veces los colegas, estoy seguro, porque todos son sumamente profesionales, intentan realizar este tipo de cirugía lo más pronto posible, pero a veces la parte de sala de operaciones es bastante limitada, no solo hay fracturas de cadera, sino que muchas veces tantos accidentes en moto, llegan pacientes con fracturas expuestas, que es cuando se sale el hueso. Una fractura expuesta es algo demasiado urgente, ya si llega una fractura expuesta, inevitablemente hay que llevarlo a sala de operaciones. Priorizar. De inmediato priorizar, exacto. Entonces, muchos de los pacientes que tienen fracturas de cadera se van quedando y se van quedando y se van quedando, se van pasando los días y es cuando muchos de ellos tienen las complicaciones, hacen una sobreinfección, una neumonía nosocomial y eso desencadena muchas veces en un fallecimiento. 10:32 de la mañana, es momento de hacer contacto con nuestro compañero Pablo Campos para que nos cuente con qué se están preparando para Calle 7 Informativo a partir de las 11 en punto de la mañana. Pablo, ¿cómo estás? Hola Jennifer, buenos días para usted y buenos días para todos en casa. Invitados para que nos vean a partir de las 11 de la mañana en Calle 7 Informativo, porque les vamos a presentar detalles relacionados al consumo de gasolina, que en época seca aumenta. Algunos pueden decir que es por culpa del uso excesivo del aire acondicionado, otros por factores atmosféricos que podrían influenciar en el consumo de la gasolina, porque el motor se calienta más. Pero ¿será esto una realidad? ¿Será que esto ocurre en época seca por culpa de las altas temperaturas? ¿Aumenta el consumo de gasolina? Nosotros tenemos la respuesta y les vamos a mostrar si es un mito o una verdad todo esto que le estaba mencionando. Además, vamos a hablar sobre los adultos solos. Las familias en Costa Rica cada vez son más pequeñas y ese miembro del hogar, los adultos mayores, se llevan el mayor peso de este cambio social en nuestro país. Les vamos a explicar qué podemos hacer cuando en nuestras familias hay adultos mayores para erradicar ese problema de la soledad en ellos. Además, les vamos a mostrar la lista de las carreras y técnicos para este 2026, considerando la industria de nuestro país, los mejores salarios y además cuál tiene mayor cantidad de empleo aquí en Costa Rica. Con estas y otras informaciones los esperamos a partir de las 11 de la mañana aquí por Teletica y ahora seguimos con ese tema tan importante en Los Doctores. Jenny. Gracias, Pablo. Sí, vamos a irnos ahora hasta Cartago para darle la bienvenida a don Álvaro, que tiene una consulta para el médico hoy hablando de fracturas de cadera, doctor. Adelante, ¿cómo está, don Álvaro? Señorita, muy bien, usted. Gracias a Dios, muy bien. Cuéntenos. Para hacerle una consulta al doctor. Claro. Mi esposa tiene 79 años. Ella fue operada de cadera hace 5 años, pero actualmente le coge mucho dolor en el lugar de la operación. Sí, señor. En las mañanas principalmente, no sé si ya por el cambio de clima o que es muy frío, nos han dicho que también eso afecta. Ok, ella tiene 79 años entonces. Sí, señorita. Sí. Bueno, en este caso sí es importantísimo hacer una radiografía, porque muchas veces cuando el paciente tiene tanto tiempo de una operación, puede ser que el implante que le hayan colocado se haya desplazado. Y cuando el implante se desplazó, puede ser que esté rozando alguna parte que no debería estar y generar un dolor bastante grande. Sí es cierto que el frío baja el umbral del dolor, entonces hay pacientes que con el frío les aumenta el dolor. Pero si es una paciente que no había presentado dolor antes y ahora 5 años después sí lo está presentando en este momento, hay que hacer una radiografía para ver que el implante se encuentre en adecuada posición. Bueno, muchísimas gracias entonces también a don Álvaro, que esté muy bien y ojalá su esposita también, y cualquier cosa, si no, aquí está el doctor a su servicio. Dice una de nuestras televidentes: mi mamá tiene 78 años, fue operada de fractura de fémur, tiene una platina desde la cadera hasta la rodilla y también tiene en la misma pierna un reemplazo de rodilla. Dice ella que qué tan lenta es la recuperación, porque dice que le cuesta mucho mover la pierna que está buena y que le cuesta todavía más mover la que está operada. Dice que fue operada de fémur hace 4 meses y de rodilla hace 6. Bueno, en este caso el fémur es uno de los huesos que puede durar bastante tiempo en que consolide. Consolide quiere decir cuando ya el hueso se cicatrizó, cuando ya el hueso se pegó, popularmente hablando.
Entonces, si ella tiene 4 meses y tuvo una cirugía grande, porque si habla que le hicieron un reemplazo, habla que tiene una placa dentro, hay que ver si es una placa o un clavo, lo que tiene, un clavo intramedular, son pacientes que si no recibieron una adecuada terapia, su recuperación se puede retrasar bastante. Lo primero que tenemos que ver es si el hueso está pegado, si no está pegado, pero usualmente estos pacientes tienden a mejorar prontamente cuando se inicia una pronta terapia. Dice una televidente que tiene 50 años, que tiene mucho desgaste de cadera, que tiene muchísimo dolor. Dice que qué le pueden dar para ayudarle a que se alivie eso, porque dice que en la caja no es candidata a cirugía por un tema de edad. Sí, en la caja hay muchos protocolos y también son protocolos internacionales. Uno prefiere hacer reemplazos en pacientes de mayor edad. Entonces, por ejemplo, un paciente de 59 años es un paciente que se cataloga como un paciente joven. El reemplazo no es su primera posibilidad terapéutica. Ella lo que puede tratar es con plasma rico en plaquetas, con ácido hialurónico, con inyecciones intraarticulares, y muchas veces estos pacientes que tienen una mala calidad de vida, al colocarles inyecciones intraarticulares, mejoran su calidad de vida. Con fisioterapia pueden mejorar su calidad de vida, y si ella se siente mejor, pues atrasamos la cirugía lo más que se pueda. Si es una paciente que a pesar de tratamientos intraarticulares no mejora, no hay forma que mejore con fisioterapia, pues independientemente de la edad, si es una paciente que no tiene calidad de vida, hay que hacer la cirugía. Bueno, le vamos a dar la bienvenida ahora a doña María Céspedes, que nos hace su llamada desde San Ramón. Doña María, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Gracias Bien. a Dios, muy bien. Muy contentos de que podamos conversar con usted y que le pueda hacer de una vez su consulta al doctor. Muchas gracias. Yo sobre todo quería preguntar sobre mi salud. Digamos, yo tengo 76 años de edad y recibo quimioterapia y radioterapia. Y se me desató un dolor en todas las coyunturas, decía mi abuela, ¿verdad? O sea, en todas las articulaciones, muñecas, rodillas, tobillos, y más que todo en la cintura, en las caderas y sobre todo en la cadera izquierda. Al ir al médico me enviaron una densitometría ósea. El médico me diagnosticó osteoporosis en la cadera, pero me dijo que era solamente ahí. Yo quiero saber, después de eso, ¿qué sigue? Porque él no me refirió a ningún lugar. Me dan vitamina D y también me dan calcio para ingerir. Entonces mi consulta es, ¿qué debo de hacer luego de qué cuidados debo tener ahorita para este diagnóstico que me ha dado el doctor? Claro. Gracias, doña María. En la cadera, más que todo, le dije que si eso es en todo el cuerpo, dice que no, que lo tengo solamente en la cadera. No sé si eso es real o ¿Sí? tengo dudas o no sé. Sí, claro. Vamos a resolverle su duda con mucho gusto. En este caso, la densitometría ósea se utiliza para ver cuáles son los huesos que tienen osteoporosis o los huesos que tienen osteopenia. Entonces, si el doctor le dijo que en su densitometría tiene osteoporosis solo a nivel de cadera, eso sí es algo que puede pasar totalmente. Porque no todos los huesos pierden la misma densidad mineral ósea. Hay huesos como por ejemplo que de repente en cadera perdió más que a nivel de columna, o puede ser que perdió igual a nivel de columna y cadera, entonces tiene osteoporosis en ambos huesos, por así llamarlo. Y hay huesos que tienden a perder más densidad mineral ósea que otros. Por ejemplo, los huesos trabeculares son los que más tienden a perder densidad mineral ósea, como las vértebras, como las caderas, pero los huesos corticales, que son la parte de huesos largos, tienden a perder menos densidad, por eso son huesos que son más fuertes. Entonces, en el caso de la paciente, es cierto, sí puede ser que solo tenga osteoporosis a nivel de cadera, tiene que iniciar tratamiento con bifosfonatos, que son medicamentos que se utilizan en pacientes ya osteoporóticos. Tiene que empezar igual, seguir tomando el calcio y la vitamina D, tiene que tener mucho cuidado de evitar caídas, tiene que tomar medidas en la casa puede poner, por ejemplo, material antideslizante en el baño, puede poner barandas, porque si es una paciente que tiene un riesgo de fracturarse la cadera si sufre una caída. Y ojalá que tome entonces toda la prevención. De hecho, hay una consulta, doctor, que se enlaza mucho con esta, porque dice una de nuestras televidentes que ella sufrió de desgaste de cadera, que tiene 50 años, que le hicieron un reemplazo total de cadera por desgaste. Dice que él no entiende, más bien es un
uno de nuestros televidentes. Dice que él no entiende el motivo de ese desgaste, que qué pudo haberle ocasionado ese desgaste. ¿Qué pasa primero, la osteoporosis o el desgaste, o están correlacionadas o no necesariamente? No necesariamente. Osteoporosis es que el hueso es más débil, pero no necesariamente cuando hay osteoporosis va a haber un desgaste. Exacto. El desgaste tiene un componente bastante genético. Hay pacientes que tienen una predisposición genética a tener un desgaste, por eso es que de repente llegan a la consulta y dicen, es que yo padezco de desgaste de la rodilla y mi mamá también y mi abuelita también, porque hay un componente sumamente genético hereditario, que hay algo a nivel del genotipo que hace que este paciente tienda a desgastar más sus articulaciones. Hay otros pacientes que no tienen este componente genético, sino que tienen traumas. De repente tuvieron una caída, esa caída provocó una lesión intraarticular, esa lesión intraarticular deformó la articulación, y al estar utilizando la articulación con un daño deformada, son pacientes que tienden a producir desgaste. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado la historia del paciente que tuvo un trauma de rodilla, que perdió los meniscos y resulta que tiene desgaste en una rodilla y en la otra no. Eso es por trauma. Entonces, son ambos componentes. Ok, vamos a irnos ahora a Star Heredia. Gracias, doctor. Para darle la bienvenida a doña Katia con su consulta. ¿Cómo está, doña Katia? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias a Dios, muy bien. Felices de escucharle también. Adelante con su consulta. Sí, bueno, yo tengo 57 años. En el año 88 tuve un accidente de tránsito. Sí, señora, le escuchamos. En el año 88 tuve un accidente de tránsito. Yo me fracturé la cadera mía, digamos, no me hicieron nada. Solamente la tengo torcida totalmente, la cadera, en las placas sale totalmente torcida. Y últimamente he estado con muchos dolores. ¿Qué puede ser? ¿Desgaste o qué podría suceder? Sí, doña Katia, en el caso suyo hay que tomar en cuenta que tuvo un trauma. El trauma puede desencadenar una deformidad en la articulación, y la deformidad en la articulación puede desencadenar un desgaste. Entonces, en el caso suyo hay que realizar una radiografía. Hay que ver qué tipo de fractura tuvo usted, porque la gran mayoría de las fracturas de cadera hay que operarlas, pero hay un porcentaje muy pequeño que se manejan de forma conservadora, quiere decir que no se operan. Pero sí es importante que, si usted me refiere que tiene una deformidad, eso sí hay que valorarlo, porque efectivamente usted puede tener un desgaste, lo cual le genera el dolor que usted refiere. Gracias, doctor. Vieras que tenemos aquí también la consulta de una de nuestras televidentes. Dice que ella tiene desgaste de cadera, tiene 57 años y dice que tiene 3 de estar con ese dolor. Dice que anda con bastón y que cuando anda mucho o hace mucho esfuerzo se pone como tiesa, con un dolor intenso. Lo que le mandan a tomar es acetaminofén con codeína y Sulindaco. Sulindaco, es que dice Sulindaco. Sí. Sulindaco, entonces. Sí, el Sulindaco es un AINES, que es un antiinflamatorio, un analgésico. El acetaminofén es un analgésico. A nivel institucional, son los productos que hay disponibles para los dolores, pero como hemos hablado previamente, si ella tiene un desgaste de cadera, es mejor probar con inyecciones intraarticulares, que son muchísimo más efectivas para este tipo de patología. Hay otros productos que hay ciertas personas o no sé, casas farmacéuticas que los publicitan como regeneradores de cartílago y regeneradores de desgaste. Eso hasta el día de hoy no se ha comprobado que haya un medicamento que realmente regenere la articulación, pero sí hay medicamentos que se ha demostrado que disminuyen el dolor. Entonces, por ejemplo, la glucosamina es un producto que viene en diferentes medicamentos, que se ha demostrado que los pacientes que lo toman de forma crónica tienen una mejoría del dolor. Si bien es cierto, su articulación no mejora, porque eso es lo que se ha demostrado, a nivel de dolor sí tienen una mejoría notoria. Entonces, en el caso de esta paciente, yo le recomendaría tratar con inyecciones intraarticulares y combinarla con este tipo de productos que, tomados de forma crónica, ya sea glucosamina con antiinflamatorios, le puede ir bastante bien. Bueno, vamos a escuchar ahora la consulta de doña Marta desde Río Frío. Doña Marta, ¿cómo está? Bienvenida. Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Gracias a Dios, muy bien. Cuéntenos. Para preguntarle al doctor, yo hace 2 años, ahora en noviembre, que me operaron de la cadera izquierda, un implante parcial, porque tengo 73 años, me caí, o sea, me iba a levantar del sillón al servicio y las piernas se me cruzaron y caí, ahí hasta que me operaron, pero estuve 3 meses, después de la operación, digamos, estuve 3 meses en cama, que no me podía sentar ni nada,
con el tiempo ya recibí fisioterapia en el mismo hospital, pero ahora ando con andadera, pero me da miedo andar sin la andadera. A ver si es que me da miedo soltarme de la andadera, porque ya estuve 3 meses en cama. Sí. Sí, esto es una de las situaciones y de las complicaciones que hablamos previamente, que uno a nivel institucional siempre se procura hacer todo lo más pronto posible, pero no siempre se logra. Entonces, si estamos hablando de una paciente que no sabemos cuántos días esperó su cirugía, se realizó la cirugía, duró en cama 3 meses, es una paciente que tiende a tener una pérdida importante de su fuerza muscular, perdió músculo, perdió densidad mineral ósea, porque cuando un hueso usted no lo utiliza y no le pone peso, el hueso empieza a perder fuerza también. Cuando ese hueso usted lo utiliza, le pone peso, ese hueso se mantiene con su densidad mineral ósea. Pero en este caso de la paciente que duró 3 meses sin caminar, lo que ocasiona es una pérdida notoria de la fuerza muscular y por eso es que ella se siente dependiente de la andadera. Ahí lo más adecuado hubiera sido iniciar la fisioterapia cuanto antes. Por eso es que mencionamos varias veces durante el programa que entre más pronto uno realice una cirugía de cadera y entre más pronto uno inicie la terapia, mejor son los resultados en el paciente. ¿Ahorita ella qué podría hacer entonces, doctor? Ahorita ella lo que tiene que enfocarse es bastante en la fisioterapia, recuperar la parte muscular, mejorar la parte de la alimentación, hacerse niveles de vitamina D para ver si está falta de vitamina D, porque la vitamina D se puede dar oral y la paciente, si tiene una baja densidad mineral ósea, eso le va a ayudar a que mejore un poquito su densidad. Pero sí, muy importante en la paciente que entre más fisioterapia haga, más rápido va a recuperar su parte muscular. Nos pregunta don Wilfredo, dice que él tuvo un accidente que se fracturó la pelvis y el sacro ya hace 4 meses, dice que ahorita está en terapia, pero que le da mucho dolor el tema de los ejercicios que lo están mandando a hacer. ¿Ese dolor se le llega a quitar a él con el tiempo, dice él, o se le va a quedar de por vida? La gran mayoría de pacientes con fracturas de pelvis, si hacen una muy buena terapia, se enfocan en los ejercicios, tienden a quitarse el dolor. Hay un porcentaje de pacientes que cuando hay una fractura de pelvis es un trauma de alta energía. Cuando la pelvis se fractura, significa que el golpe fue sumamente fuerte, que ocasionó una fractura de un órgano que está sumamente profundo. Entonces, en el caso de él, tiene mucha inflamación, tiene apenas 4 meses de operado, esa inflamación genera dolor, esa inflamación tiene que ir bajando poco a poco. Los pacientes con este tipo de fracturas pasan 6 meses, 1 año y todavía refieren molestia. Ya después del año tienden a mejorar bastante su calidad de vida, entonces creo que ahorita es un tema de paciencia, creo que es un tema de continuar con la terapia. Hay que tomar en cuenta que este tipo de pacientes con el trauma generan contractura muscular, generan inflamación y por ende ahorita tiene tanto dolor, pero yo le recomendaría continuar con la terapia, le recomendaría tener un poquito de paciencia y dar tiempo al año para ver cuáles son las secuelas que van a quedar. Vamos con una llamada más, ¿verdad, compañeros? Desde Santa Ana, doña Olga. Doña Olga, ¿cómo está? Bienvenida. Igual, muchas gracias. Cuéntenos. Vea, es que yo tengo osteopenia, tengo como más de 10 años de padecer de eso. Entonces, ahorita en este momento la caja no tiene calcio. Desde noviembre no hay. El doctor me dijo a mí que yo no puedo bajar el tratamiento. Entonces, tuve que comprar en la farmacia y compré uno que se llama Citragel. Entonces yo quiero preguntarle al doctor si eso si es bueno para que yo lo tome, porque sí me preocupa, porque no tengo osteopenia todavía, pero me da miedo que me dé. Sí, claro. Las vitaminas siempre son súper importantes. Calcio, vitamina D, en pacientes que quieren evitar la osteopenia son súper importantes. Puede tomar el producto, siempre es importante ver que por lo menos tome 1000 miligramos de calcio al día y mientras se mantenga así, todo bien. Doctor Jason Aguilar, ortopedista, qué gusto haber compartido con usted, de verdad. Realmente yo creo que abarcamos bastante el tema, aprendimos muchísimo y le agradecemos mucho también por haber contestado las preguntas de nuestros Con mucho gusto. Una conclusión, nada más para cerrar. Para cerrar, yo les diría que cuando lo más importante es siempre la prevención. Entonces, por ejemplo, si tenemos un adulto mayor en la casa, un paciente que tiene osteoporosis o un paciente que tiene ciertas comorbilidades, hay que hacer ciertos cambios en la casa. Hay que poner el baño, pisos antideslizantes, hay que poner barandas, porque lo más importante es la prevención. Si a pesar de la prevención ya pasó la fractura de cadera, lo más importante es el manejo pronto. Entre más rápido se opere ese paciente, entre más rápido se inicie la fisioterapia, entre más pronto se le haga todo el manejo, la tasa de mortalidad a 1 año va a disminuir. Entre más tiempo dejemos, y ya pasaron 2 días de esperar la fractura, esa mortalidad puede subir hasta un 35-50%. Estamos hablando de 1 de cada 2 pacientes.
Entonces, aquí el asunto es manejo pronto. Doctor, muchísimas gracias nuevamente, de verdad, por ayudarnos con todo esto. Con mucho gusto. Vamos a hacer una pausa. Al regresar todavía tenemos algo que contarle relacionado con algunos medicamentos. Quédese con nosotros porque puede que usted esté consumiendo algunos de ellos que le esté aumentando la sensibilidad en la piel. Ya le contamos de qué se trata. Lo que les decíamos antes de irnos a la pausa, hay pastillas que estamos tomando a diario, por ejemplo, para la presión, para infecciones, alergias o incluso contra el acné, que pueden estar aumentando la sensibilidad de la piel sin que nos demos cuenta. Hoy en Los Doctores vamos a hablar de la fotosensibilidad causada por medicamentos, qué es, cómo reconocerla y sobre todo cómo cuidarnos sin poner en riesgo justamente esos tratamientos. Así que nos vamos a enlazar de una vez vía Zoom con la farmacéutica, la doctora Laoni Knight, vocera y vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, a quien le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por atendernos, sobre todo tratando de entender qué significa esto de la fotosensibilidad, doctora. Sí, claro. Cuando hablamos acerca de fotosensibilidad hacia los medicamentos, es una reacción que el paciente va a sufrir al consumir un medicamento y tener un contacto con el sol. La piel se va a volver un poco más sensible de lo usual. ¿Y qué genera, doctora? Tal vez para ponerle en perspectiva y que nuestros televidentes sepan si es que están teniendo esto, ¿qué sintomatología da evidentemente cuando nos exponemos al sol? Por ejemplo, cuando consumimos el medicamento y tenemos contacto con el sol, puede ser que vamos hacia el trabajo, en una caminata o simplemente localizarnos en una ventana, el cuerpo va a sufrir. Es decir, que el medicamento se va a activar o se va a transformar, produciendo una irritación a nivel de piel. A veces podemos pensar que es una reacción alérgica, pero hay síntomas muy diferentes que lo diferencia de una reacción alérgica y de una fotosensibilidad. Ok, doctora, y si tuviéramos que tratar de entender de qué depende o cómo saber si en este momento estoy consumiendo un medicamento que tiene este tema de la fotosensibilidad, ¿cómo haríamos? Por ejemplo, hay ciertas reacciones que podemos observar cuando consumimos el medicamento. Que la piel se nos torne un poco roja, dolorosa, que puede producir cierto picor o inclusive desarrollar algunas ampollas en la piel. Con el tiempo también se nos puede producir algunas manchas. Cuando nosotros consumimos el medicamento y vemos algún cambio, es importante que consultemos con el farmacéutico o con el médico tratante. O sea, no dejarnos o pensar que es una reacción del medicamento o que es de nuestra piel o por el padecimiento. Simplemente actuar. Consultamos y no lo dejamos pasar. ¿Qué tienen estos medicamentos, doctora, que los hace entonces que tengamos estas reacciones al tema de la fotosensibilidad? Sí, cada medicamento es diferente y cada paciente es diferente. Hay condiciones propiamente del paciente. Entonces, cuando tenemos un contacto con el sol, estos medicamentos se pueden activar. No todos los medicamentos le va a producir esta reacción o se van a transformar. Recordemos que cuando consumimos un medicamento va a haber un cambio en nuestro cuerpo y al tener un contacto, ya sea con nuestro sistema o con algo externo como los rayos ultravioletas, va a producir una reacción y esta reacción es lo que nos va a producir una irritación. En este caso sería una irritación a nivel de piel, que no es para asustarnos. Es importante que quede claro, no debemos asustarnos por la reacción o por el medicamento que estamos tomando, simplemente que el medicamento produjo una reacción que podríamos abordarlo de la manera correcta, informarnos qué puede suceder. ¿Cuáles son los medicamentos más comunes que estamos utilizando que pueden generar este riesgo, doctora? Medicamentos que usualmente nosotros tenemos en nuestro botiquín. Por ejemplo, un analgésico, un antiinflamatorio, un ibuprofeno, que usualmente tomamos para un dolor. Ese medicamento puede producir esa reacción. Los antibióticos, esos medicamentos que consumimos cuando tenemos una infección. Inclusive los medicamentos para alergias, los antialérgicos, también pueden producir esa reacción.
pero es importante recalcar que no todos los pacientes les va a producir esta reacción, sino que va a depender, por ejemplo, algunos pacientes que tienen la piel un poco más clara, que se exponen al sol durante la franja horaria de 10 de la mañana a 2 de la tarde, o que tienen o consumen el medicamento por tiempo más prolongado, tienen más probabilidad de padecer de esta reacción. Doctora, si ya lo estoy consumiendo y pensemos que es un tratamiento, por ejemplo, que requiero un antibiótico, ¿qué debo hacer? Evidentemente no debería suspender el tratamiento, pero ¿qué hago entonces? ¿Cambio tal vez la formulación por otra pastilla que tenga algo distinto? ¿No me expongo al sol? ¿Qué podremos hacer? No, y importante que hagas esta pregunta, porque no debemos por ningún motivo suspender el medicamento. No todos los pacientes van a producir esta reacción, eso es importante que quede claro, pero si usted siente que hay una irritación a nivel de piel y usted tiene que exponerse mucho más al sol, entonces utilizar tu bloqueador, utilizar una gorra, evitar exponerte a esas horas y siempre, importante, consultar al farmacéutico si tienes alguna duda, porque el medicamento que te prescribió el médico es para tratar alguna sintomatología o algún padecimiento. Entonces no es lo correcto dejarlo o hacer modificaciones sin consultar, sin una asesoría profesional. Claro que sí. Ya para finalizar, doctora, ¿tiene algo que ver, por ejemplo, la forma en la que almaceno también los medicamentos para que puedan de alguna manera trabajar de la manera adecuada o no? Es importante este tema, porque sí podrían variar, digamos, la composición de los medicamentos dependiendo de la temperatura. Pero los medicamentos va a depender la reacción del paciente. Entonces, es importante colocarlos en una zona donde no haya humedad, donde no haya contacto con el sol, pero esa reacción se va a dar cuando ingerimos un medicamento y tenemos contacto con el sol. No a todos los pacientes les sucede, pero hay algunas personas que les produce esta reacción y es una consulta muy usual acá en la farmacia cuando llegan los pacientes. Es muy común que se dé. Doctora Lawony Knight, vocera y vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, le agradecemos muchísimo por abordar con nosotros este tema. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por haberse informado y habernos acompañado a lo largo de esta cita médica. Ojalá que tanto este tema que acabamos de abordar como el de la fractura de cadera haya sido de provecho para usted, en su familia, con alguien a quien usted ama. Recuerde que nuestro propósito es que nos empoderemos sobre nuestra salud con información. Quedan ahora con Calle 7 Informativo. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos pronto. Hasta luego.